Hola, ¿cómo están? Hoy en WAP Entrevistas vamos a conversar de política porque ya lo sabíamos hace un par de días atrás. La unidad constituyente, es decir, la DC, el PS y también el PPD, van a buscar formar una lista única parlamentaria y presidencial para la próxima elección. Queremos saber qué implica esto, cuáles son las definiciones y para todo eso nos acompaña el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Heraldo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, Qué encantado de bueno. estar con ustedes. Igualmente. Heraldo, lo primero que me gustaría saber es acerca de esta lista. Primero, ¿qué tan difícil puede ser llegar a concretarlo, especialmente en el tema de la presidencial? Porque sabemos, ya estamos prácticamente contra el tiempo. Se decide esto con estos tres partidos, unidad constituyente, pero ¿qué tan difícil puede ser el camino para conseguir esta lista unitaria? Bueno, en primer lugar, una pequeña corrección. Esta no Ujú. fue una reunión de la unidad constituyente, fue una reunión de los partidos que apoyamos la candidatura de Paula Narváez para conversar con la democracia cristiana respecto a cómo generar una alternativa de gobierno a la actual coalición de gobierno que ha sido un desastre para Chile y todos sabemos lo que eso ha significado en términos políticos, económicos, sociales. Ni siquiera los parlamentarios de la coalición de gobierno le obedecen al presidente de la República. Entonces la idea es cómo generar una alternativa de gobierno, dado que tenemos una candidata como Paula Narváez y aparentemente la democracia cristiana tendrá también una candidata que sería a todas luces Yana Proboste. Entonces, eh, primero no fue la unidad constituyente porque nosotros somos muy respetuosos de nuestros aliados y nuestros compromisos. Claro, pero la idea Segundo, le finalmente es dijimos, esa, poder ir en conjunto a la elección. por cierto, pero no se agota allí porque también uno de los partidos que apoya a Pablo Narváez es el Partido Liberal y Nuevo Trato, que en esta ocasión la responsabilidad recayó en nosotros dos, en Álvaro Elizalde y en mi persona para esta reunión, pero ellos no son parte de la unidad constituyente, pero perfectamente deberían ser y quisiéramos que fueran parte de esta alternativa de gobierno, que significaría, uno, tener una sola candidata o candidato de la centroizquierda y segundo, tener un pacto parlamentario fundado, por cierto, en coincidencias programáticas. Entonces, esos son los tres componentes fundamentales. Y bueno, avanzamos en una declaración para expresar nuestra disposición a tener una candidatura única, presidencial, y un pacto parlamentario común fundado en coincidencias programáticas. Nosotros creemos que para definir el mecanismo, para definir esa candidatura presidencial única, deberá ser una primaria ciudadana o una primaria convencional, porque eso le daría legitimidad a la candidata que de allí emerja. Y nos parece que en el momento en que hay otras primarias legales organizadas por el CERVEL, como la de la derecha y la del PC con el Frente Amplio, yo creo que eso impone mayor necesidad aún de organizar nosotros una primaria ciudadana. ¿Y qué tanta convocatoria puede alcanzar una primaria si finalmente el escenario es ese? Va una primaria legal que va a estar organizada por el CERVEL y hay otra donde ustedes van a convocar. ¿Qué tanta participación se podría alcanzar en una instancia como esa? Bueno, es verdad lo que tú planteas, probablemente estamos en desventaja y no vamos a lograr convocar toda la gente que podríamos convocar si fuera una primaria legal, porque primero hay que ir a identificar locales de votación, conseguirse los locales de votación, conseguirse vocales, apoderados, adquirir el padrón, etcétera. Es un trabajo que en circunstancias legales lo organiza el CERVEL y uno se despreocupa, tiene que solamente hacer campaña, en este caso hay que organizar. Entonces probablemente la convocatoria no va a ser tan masiva como la que quisiéramos, pero teniendo dos candidatas tan potentes como Yasna Proboste y como Paola Narváez, y ojalá también a mí me gustaría ver a Carlos Maldonado del PR en esa primaria, bueno, que pueda movilizar a mucha gente, a militantes y a muchos independientes, porque lo importante aquí es que voten muchos independientes y no solamente los militantes que son una minoría de la ciudadanía.
Ahora hay dos cosas, Heraldo. Por una parte, lo que puede pasar con la DC y la decisión de si finalmente va o no Jasna Proboste como candidata presidencial, pero también lo que pasa con el PR. Primero me gustaría ir por lo último. Carlos Maldonado nuevamente está diciendo que se le excluyó de la posibilidad de armar este pacto. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cree que efectivamente debieron quizá haberse juntado con el Partido Radical para poder conversarlo previamente? ¿O está la invitación abierta ahora ya a participar si es que ellos así lo desean? Bueno, no quiero referirme más a este tema porque, por el contrario, nunca habrá ánimo de exclusión hacia un partido que ha formado parte de la convergencia progresista junto al Partido por la Democracia y al Partido Socialista. De modo que yo descarto eso y lo que tenemos que hacer es conversar para que ojalá vamos juntos a una primaria convencional y nos pongamos de acuerdo todos también para un pacto parlamentario. Así que nuestra disposición es de la mayor apertura e insisto, esta era una reunión de los partidos que apoyan una determinada candidatura versus, o más bien con un partido que tiene otra candidatura y para ponernos de acuerdo en el mecanismo y la lista parlamentaria que creo que sería importante para fortalecer esta alternativa de centroizquierda o de una izquierda que contiene el socialcristianismo y que contiene también la izquierda socialdemócrata en su seno. Ujú. Ahora, Heraldo, ¿qué tan urgente es que la DC pueda también marcar una posición? Tenían primero la candidata Jimena Rincón, luego ya se baja, mientras ya se hablaba de Jasna Proboste como candidata, ahora desde la posición en que se encuentra como presidenta del Senado, también ha convocado mucho, ha podido desarrollar muchas conversaciones en ese mismo cargo, digo, y también ha alcanzado alta popularidad. Entonces me gustaría saber qué tan importante es que se defina que sea ella o no la candidata presidencial para poder avanzar justamente en esta búsqueda de un candidato único. Bueno, efectivamente, Jana Proboste es una gran mujer, una gran lideresa política y le tenemos el mayor aprecio. Yo en particular le tengo el mayor aprecio por todo lo que ella ha hecho en su trayectoria. Eh, pero, por otro lado, no queremos intervenir en los tiempos de la democracia cristiana, ni en sus procedimientos, entonces les compete a ellos. Pero lo único que hay que establecer es que los tiempos se acortan. Las primarias legales van a ser el día 18 de julio. Estamos entonces a un mes prácticamente de que eso ocurra. Y luego la inscripción de las candidaturas presidenciales es el 23 de agosto. Entonces, aquí hay un hecho evidente, los tiempos se acortan y las decisiones se tienen que tomar a la brevedad posible. Ahora, eso le compete a la democracia cristiana, también somos nosotros parte de ese proceso en alguna medida, si es que queremos organizar una primaria que le dé legitimidad, porque si emerge una candidatura simplemente de un acuerdo entre líderes políticos, esa candidatura evidentemente va a tener menos envergadura que la que emerja, como va a emerger de las primarias, ya sea de la derecha o bien del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, la sanción ciudadana a mí me parece muy importante y para eso entonces el tiempo se va acortando cada vez más. Y las encuestas, lo que dice, por ejemplo, también, donde hablamos efectivamente ya de esta popularidad que ha tenido Jasna Proboste, ¿no es un margen para poderla elegir a ella como la eventual candidata presidencial? Esto de ir a primarias, ¿tiene que ser sí o sí? ¿No nos podemos basar en las encuestas en ese caso? Por Bueno, los esa es la tiempos. postura nuestra. La postura nuestra es el promover las primarias porque creemos que es un mejor método para resolver cuando hay, en este caso, dos mujeres de tanta proyección y envergadura y eventualmente otros que decían participar en esa primaria. Esa es nuestra preferencia y no nos ponemos en otro escenario. Eso es lo que le hemos planteado a la democracia cristiana y nos parece que debiéramos dar debida cuenta de nuestra postura porque nos parece que es la que mejor se
acerca a estos tiempos. Hoy día la ciudadanía pide participar, pide dar su opinión. Lo digo con conocimiento de causa. Yo fui candidato presidencial del Partido por la Democracia habiendo sido elegido. Yo no fui ungido ni siquiera por un consejo, que era en lo que está establecido en nuestros estatutos. No, fuimos a una primaria abierta donde participaron, bueno, alrededor de 10.000 militantes y participaron alrededor de 5.000 personas independientes. Entonces, es mucho mejor el ganar una primaria, el sentir la legitimidad del voto, a llegar a un acuerdo. Entonces, por eso que lo digo con conocimiento de causa, porque fui candidato presidencial avalado por la gente, no solo por los militantes, sino que por independientes. Y creo que lo mismo podría suceder claro, en mayor extensión si hubiera una primaria con estas dos mujeres candidatas, más otros que se quisieran sumar. Estamos conversando con Heraldo Muñoz, el presidente del PPD. Vamos a una pausa y ya volvemos acá en UAP Entrevistas. Retomamos acá la conversación en UAP Entrevistas con Heraldo Muñoz, el presidente del PPD. Usted recién nos comentaba, Heraldo, acerca, claro, de que usted también fue candidato presidencial. Y cuando se estaba buscando justamente ir a la primaria legal, usted bajó su candidatura, respaldó a Paula Narváez y uno ve ahí mucho más acercamiento entre el PPD y el PS. ¿Qué pasa con la DC en cuanto a formar la lista parlamentaria? Y lo planteo así porque si vemos lo que pasó, por ejemplo, en el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, justamente la DC muchas veces marcó la diferencia dentro del gobierno en cuanto a avanzar con iniciativas, con algunos temas más valóricos, por ejemplo, que tiene que ver con el aborto. ¿Qué tan difícil o fácil puede ser unirse ahora a la DC nuevamente teniendo en cuenta ese antecedente para hacer gobierno? Claro, es sumamente importante tener un pacto parlamentario, porque si hay una alternativa de gobierno con una candidata presidencial que llega a segunda vuelta y gana, es necesario tener un acuerdo parlamentario que sustente ese gobierno y que sustente la plataforma programática que se ha acordado. Yo creo que los tiempos han ido cambiando de manera muy sustancial y las opiniones respecto a ciertos temas también han ido cambiando. Basta mirar la propuesta de matrimonio igualitario que fue introducida por la presidenta Bachelet y apoyada por muchos sectores, y ahora yo diría que ya la extensión es tal que el propio presidente de la República, creando problemas en su propia coalición, presenta la urgencia para tratar el tema y resolverlo en el Congreso. De modo que las opiniones han ido cambiando, el país es mucho más diverso y por lo tanto creo que se han ido ampliando los horizontes programáticos. Pero lo importante es tener un acuerdo parlamentario para que ese programa que eventualmente acordemos sea apoyado por una lista parlamentaria en el Congreso. Entendiendo que hay ciertas interrogantes, porque, por ejemplo, el proceso constituyente pudiera llegar a determinar que habrá una sola cámara en vez de dos cámaras. Entonces, aún preparándonos para las elecciones de marzo, hay una cierta incertidumbre al final del camino respecto a cuál será el esquema parlamentario que vamos a tener en el país. Pero teniendo las actuales reglas, bueno, hay que ir con lista única, por lo menos en este espacio, y ahí yo digo, esa lista común parlamentaria tendrá que ser no solo estos tres partidos, porque estos tres partidos, insisto, hablamos solamente de los partidos que tienen candidaturas presidenciales que querían conversar sobre esta materia, sino que el pacto parlamentario tendrá que incluir, ahora sí, a los partidos de la unidad constituyente, a mi juicio. Tiene que estar ahí el PRO, tiene que estar ojalá el Partido Radical, si es que logramos un acuerdo respecto a su candidatura presidencial, tendrá que estar Ciudadanos, y a nuestro juicio debiera estar el Partido Liberal
y Nuevo Trato, que si bien no está en la unidad constituyente, nosotros creemos que debiera ser parte de la discusión del pacto parlamentario. Ahora, dentro de esta diversidad política que vemos hoy día y también de lo que tiene que ver con este esquema parlamentario, ¿qué pasa con, o cómo ve usted lo que pasa con la lista del pueblo? Ellos han dicho que no van a conformar un partido político, que de hecho se inclinan por no representar a nadie que sea de un partido político, pero que quieren ir con una candidatura presidencial y también con una lista parlamentaria. Quieren pedir garantías también para presentarse como independientes. ¿Cuál es la lectura que usted hace de eso? Bueno, yo creo que ellos tienen todo el derecho a constituirse como partido o no hacerlo, pero lo que percibo en las declaraciones de los representantes de la lista del pueblo es que lo que están planteando se parece mucho a un partido político. Entonces, hay aquel dicho de que, bueno, si camina como pato, grasnea como pato, qué sé yo, de repente es pato. Entonces, la percepción es que lo que están planteando es algo que se asemeja mucho a un partido político. Y lo que no puede pasar, sin embargo, es que los propios partidos políticos que son consustanciales a la democracia estén en una situación desmedrada. Y eso creo que es lo que es necesario establecer desde ya. Todas las garantías para que los independientes puedan competir. Pero si se quieren organizar como partidos, más vale que se transformen en partidos políticos. Pero bueno, esa no es una decisión que se tendrá que tomar y los partidos políticos tendrán que evaluar si es que esto le hace bien o no le hace bien al sistema de partidos que es tan importante para la democracia. Sí, de esto también le quería preguntar, ¿cuánto puede cambiar el escenario político en el país con, por ejemplo, que sean electos parlamentarios, algunas de las personas que integran la lista del pueblo, que son independientes también? ¿Cuánto cree usted que puede cambiar el escenario considerando lo que ha pasado ya con las últimas elecciones? Bueno, yo creo que en democracia todas las alternativas se tienen que expresar, así que yo diría bienvenido a todos los candidatos que quieran representar a la lista del pueblo en la parlamentaria y yo creo que eso enriquece la democracia, que tengamos distintos puntos de vista. Yo de ninguna manera expresaría inquietud, por el contrario, mientras más se respeten las reglas de la democracia, se pueda competir y se pueda llegar a representar un punto de vista, yo creo que eso es perfectamente legítimo. Siempre hay reglas básicas de respeto a la democracia. En tanto esas reglas fundamentales se respeten, yo creo que todas las opiniones tienen que expresarse. Así que yo diría que adelante, me parece muy bien y que se expresen todas las opiniones. Yo creo que eso va a mejorar nuestra democracia. Y ahora ya, Heraldo, lo que tiene que ver con esta postura programática que presenta Daniel Jadwe con respecto a lo que él haría en un eventual gobierno. ¿Pudo leerla? ¿Hay algún punto que le haya llamado la atención? ¿Algo que destacar dentro de este programa de gobierno? Sí, la pude leer. Hay tantos aspectos, hay algunos donde hay coincidencia. Por lo menos yo siento coincidencia, por ejemplo, con establecer que la mujer debe tener control sobre su cuerpo y que el aborto no sea ilegal y que pueda ocurrir en cualquier circunstancia hasta las 14 semanas. Eso a mí me parece que más que el aborto libre, como se ha dicho, es la libertad de elegir, que las mujeres puedan elegir. Y eso, en eso coincidimos. En las propuestas, por ejemplo, de reforma tributaria, hay varios elementos que nosotros ya habíamos anticipado en el pasado. Por cierto, por ejemplo, estamos de acuerdo con que exista un impuesto a las grandes fortunas que no sea por solo una vez, sino que sea permanente. El royalty que se extienda también a la extracción no solo de minerales, sino que también de otros recursos naturales. El énfasis nuestro estaría puesto en algo que aparece en la propuesta de Jadwe, pero a mi juicio es central, y es darle más facultades al Servicio de Impuestos Internos para impedir la evasión y la elusión.
ahí hay mucha plata que no se paga, ni siquiera sin imponer un nuevo impuesto, sino que se cumplan los actuales impuestos y se pague lo que se debe pagar por parte de los sectores más pudientes del país y que no pagan y que eluden y que evaden. Entonces, ahí hay aspectos donde hay acuerdo. En la propuesta de pensiones yo no estoy de acuerdo con el retiro del 100%. Nosotros tenemos una propuesta mucho más, yo diría, sustantiva para mejorar las pensiones, dejando atrás y poniéndole fin a las AFP como las conocemos, y además con un paquete muy significativo de equidad de género. Entonces, hay algunas cosas que están solamente en titulares en la propuesta de Jadwe, con muy poco detalle. Me decepcionó lo que hay en política internacional, lo que hay en desarrollo sustentable y medio ambiente. Hay algunas cosas que nosotros ya las habíamos dicho, por ejemplo, como crear un ministerio del mar, pero no hay referencia a las áreas marinas protegidas, que es uno de los avances más sustanciales que ha tenido nuestro país en esa materia de la protección del océano y la biodiversidad, que son fundamentales para combatir el cambio climático. Entonces, es un programa, diría yo, con muchos titulares, con muchas buenas intenciones, pero con poco detalle. Heraldo, ya para cerrar y en función del tiempo, igual lo más breve que usted pueda, conociendo ya este programa de gobierno, ¿qué pasa si Unidad Constituyente no llega a segunda vuelta, pero sí es Daniel Jadwe? ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyarlo? Si se Bueno, yo enfrentan no con la me pongo en derecha. ningún escenario, no me pongo en ningún escenario que no sea el de que nuestra izquierda llegue a primera vuelta. Y por eso vamos a trabajar con Pablo Narváez y vamos a competir, ojalá en una primaria ciudadana con Yana Proboste y con quienes más se puedan sumar, y que este sector llegue con una candidata a la primera vuelta. Yo estoy convencido de que la mejor alternativa para Chile es una propuesta que plantee cambios estructurales con gobernabilidad. Y eso somos nosotros. Y por eso que no me pongo en una situación hipotética de otras candidaturas. Prefiero concentrarme en la nuestra. Bueno, muchísimas gracias, Heraldo Muñoz, por acompañarnos acá en WAP TV. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.